El siguiente es un programa clasificación A, apto para todo público. Bellavisión presenta En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Hermanos amados, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares con la palabra de Dios. Gracias por participar con nosotros en este deseo nuestro de compartir la comunión del Señor. En San Mateo 18:20, Jesucristo dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Fraternalmente nos reunimos como iglesia y confiamos en que la presencia del Señor está en medio nuestro. Oremos. Amado Señor, gracias por todo el bien que nos ha dispensado. Gracias por tu perdón, gracias por tu comunión, gracias por la promesa de la vida eterna. Por mis hermanos, por mis amigos, muchas gracias. Danos la oportunidad de hablar tu palabra con toda propiedad, que tu palabra corra y sea glorificada. A ti te daremos la gloria y la honra, ahora y para siempre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, los cristianos nos sentimos profundamente agradecidos del Señor porque Él, en su misericordia, nos dispensa un trato inigualable. El hecho mismo de permitirnos tener comunión con Él y poder identificarnos como parte de su familia y tener la seguridad de que todas las cosas que Él nos ha prometido se van a cumplir, porque una gran parte ya se ha cumplido y la vemos cumplirse en nosotros y en nuestro entorno permanentemente. Por eso nos sentimos motivados por el Señor para siempre dar el testimonio de su grandeza, para siempre reconocer nuestra pequeñez y al mismo tiempo la grandeza de Él, que no tomó en cuenta nuestra forma de comportarnos y nos dio la oportunidad de
entrar en los límites de su reino. Por eso, iglesia amada, todos nosotros debemos sentirnos agradecidos y espontáneamente comprometidos con la causa del Señor. Que los intereses creados del mundo, las tantas cosas que el sistema humano nos ha impuesto, no hagan menguar nunca nuestro amor al Señor. Que como dice la Biblia, la abundancia de las muchas aguas no ahoguen el amor precioso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude. Hermanos amados, quiero que compartamos en este momento una lectura sencilla de la Biblia. Es el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Este capítulo, la mayoría de los creyentes lo hemos leído muchas veces, y casi todo el mundo conoce, aunque sea un versículo bíblico, un versículo de esta porción bíblica que encierra San Juan 14. Es precioso, y les invito en el amor de Dios a que, si usted no lo había tomado en cuenta, a partir de ahora lo haga y le dedique muchas veces esos minutos breves en que se puede leer esta palabra del Señor, esta porcioncita bíblica que apenas tiene 31 versículos, pero que es una cantera de bienes espirituales. Y por decirlo, quisiéramos decirlo lo mejor posible, digamos, una gran fuente de amor. San Juan 14. Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo voy, yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le habéis visto y le habéis conocido. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús respondió y le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre,
Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aún en poco tiempo, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y mi Padre en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: el que tiene mis palabras y la guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que os he hablado no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho esto estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oísteis que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Mas ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas, para que el mundo sepa que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Amén. Estas sencillas palabras, tan significativas, las dijo el Hijo de Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, el dueño del Evangelio. Cada vez que tenemos oportunidad de leer algo como esto, no podemos menos que repetir nuestra expresión de agradecimiento al Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Porque sabemos que estas palabras vinieron del mismo Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad y Él dijo estas palabras.
No nos cansamos de recomendarle a la iglesia y a todo el mundo los 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, porque entendemos que quien conoce las palabras de los evangelios, si quiere sincerarse consigo mismo, si quiere ser respetuoso ante Dios, ante la gente y ante él mismo, encontrará muchas formas de hacerlo y verá que verdaderamente hay un amor liberador. Es algo que nosotros debemos tomar en consideración muy seriamente, porque en las religiones, y aunque algunas personas han pensado que no debíamos decir así, pero la verdad es que hay en la actualidad una religión evangélica. Pero lamentablemente la religión evangélica no es el evangelio. La gente han hecho una religión con el evangelio, un sistema religioso más. Y para algo peor, el sistema de iniquidad representado por la teología y el concilio ha distorsionado la palabra de Dios de una manera que la gente no puede disfrutar de esa amabilidad y buen trato del Señor que Él no solamente nos prometió, sino que nos ha demostrado que lo que nos dijo era verdad, es verdad y seguirá siendo verdad. Iglesia del Señor, porque lo esencial del Evangelio es que el Señor nos ha llamado a tener libertad. Nos ha llamado para darnos libertad, que es algo muy difícil de tener en el mundo, sobre todo en medio del estado de cosas que nos ha tocado vivir. Iglesia del Señor, es bueno que nosotros entendamos que de acuerdo a la palabra de Dios, por muy buena y convincente que sea, que parezca o que realmente sea nuestra opinión, y por muy excelente que sea la forma de nuestra expresión, y aún más, por muy elocuente que sea la forma en que nosotros interpretemos cada caso, por muy bueno que sea, hay algo que a la luz de la Biblia nosotros debemos tener muy pendiente. En la sumación de todo, según la Biblia, las cosas solamente son o verdad o mentira. Y nosotros debemos actuar en consecuencia, respetando esa palabra de Dios y no hacernos los desentendidos, porque Dios nos ha dado la capacidad maravillosa de poder pensar, y sobre todo al discípulo de Jesucristo, que la Biblia dice que Dios nos ha dado la mente de Jesucristo. Entonces, con la mente de Jesucristo, necesariamente yo tengo que pensar bien por necesidad, y después de todo, hasta debo enamorarme de la idea de actuar bien, porque trae gloria a Dios
y también porque es lo más conveniente para mí y para cualquiera. Iglesia, tener el mandamiento de Dios no nos hace superior a nadie. Al contrario, nos responsabiliza por todo lo que significa, por todo lo que entraña la ley del mandamiento o el mandamiento de la ley. Y nosotros debemos entender esto y sobre todo algo muy especial, y es que el mandamiento del Señor no viene para intimidarnos, para reprimirnos, para hacernos sentir dominados. No. El propósito del mandamiento del Señor es que nosotros lleguemos a amarle a Él de tal manera que su amor no sea un simple conocimiento para nosotros, sino que sea una vivencia en cada uno de nosotros. Pero surge de inmediato una pregunta. Sí, pero ¿cómo yo voy a lograr eso de amar a Dios? Él quiere que yo le ame, pero ¿cómo es que lo voy a hacer? Repetimos ese verso de el verso 15. El verso 15 dice: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y el verso 21 dice de forma reiterativa: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y volvemos a preguntarle, pero ¿cuál es la fórmula para yo amarlo? Está descrito en la Biblia. Qué bueno, iglesia. En Efesios 1:13, Pablo recibe la revelación y nos la da a nosotros por el Espíritu Santo. Efesios 1:13: desde el día en que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde el día que usted creyó, fue hecho propiedad del Señor. Es como si se hiciese un documento y se le pusiese la firma. El sello también es una forma de posesión de derecho sobre algo, y también es un derecho que donde las cosas se respetan, no se violan. Eso lo hemos recibido. Pero también Pablo, cuando escribe a los romanos, en Romanos 5:5, hay un verso bíblico que todos nosotros debíamos memorizar y aprender y repetir muchas veces. La confianza, la esperanza en Dios, dice Pablo, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso, iglesia amada, ojalá que Dios nos ayude a entender esa gran verdad. Fuimos sellados y también el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Una pregunta que no podemos dejar de hacernos es: ¿y por qué entonces a cada rato yo tengo una inclinación a mirar con animadversión a los otros, a quererme separar de los otros? Y hasta la gente a veces expresa algo que no debía jamás pasar por nuestra mente. Es que no me cae bien, no me agrada esa persona. Bueno, ahí pasó algo y Dios no ha fallado. A cualquier persona que se ha entregado al Señor, que le pasa eso, debe alarmarse y correr rápido donde el Señor, porque fue que el amor de Dios que fue derramado en su corazón se le fue. ¿Por dónde se le fue y por qué se le fue? Bueno, son tantos los choques en la batalla de la fe, son tantos los desengaños, son tantas las decepciones, es tanta la maldición del sistema humano
en el manejo de la iglesia que a muchísima gente le han arrancado la fe del corazón. Pero esa fe se arranca si usted no ama al Señor. El que ama al Señor de verdad no se va a apartar del Señor por nada. Es una pena que a veces la gente nos maltrata o no corresponde al amor que nosotros esperábamos, y nosotros en muchos casos aparentemente le echamos la culpa al Señor, porque si el hombre o la mujer me hace algo malo y entonces yo me separo del Señor por eso, ya no soy cristiano, ya no voy a volver a la iglesia, ya no voy a tener perseverancia. Oh, pero no fue el Señor que le hizo eso a usted, ¿no, hermano? Hermana, no fue el Señor. Usted que quizás se descarrió por una mala jugada de muchísimos hermanos de la iglesia, porque tenemos que repetir lo que dijimos en días pasados. Sabemos que hay muchos malos, pero nadie puede negar que habemos más buenos que malos. Y bueno, y perdónenme la inmodestia de incluirme, sí, hay más buenos que malos, hermano. Y en todas las congregaciones hay gente que por su accionar, por su testimonio, son dignos de nuestra consideración al grado máximo. Que Dios nos ayude, hermanos amados, porque concluimos esta idea con las palabras del hermano Santiago, que nos dice algo muy significativo. Santiago 4:17 dice: aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Iglesia amada, pero el sistema teológico y conciliar solo le ha faltado chuparle la sangre a la gente, pero hay que oír a esas gentes que están en esas instancias de poder, en ese maléfico sistema de dominación que nos quita la libertad del Señor. Hay que oírlo dando un discurso, hablando con una elocuencia y una forma de argumentar que sorprende a cualquiera. Sí, la Biblia menciona eso como vanas filosofías, pero el amor de Dios está por encima de todo eso. Recuérdese, hermano amado, hermana amada, y usted, amigo, que no se ha convertido, recuérdese que quien murió por usted fue Jesucristo, y que ese sí merece en todos los órdenes ser amado, no temido. No tiene la intención de que le tengamos miedo, no, amado, porque tenemos por experiencia que la mayoría de las cosas que nosotros no podríamos de ninguna manera lograr a base de fuerza, de presión o de estrategia nuestra, lo logramos por amor. Si yo logro que la gente que me adversa me quiera, se acabó el problema, porque si me quiere no me va a hacer daño de ninguna manera. Y si yo logro, con la ayuda del Señor, que su amor se derrame en mi corazón, como dice la Biblia, entonces no habrá nada que me impida a mí hacer las cosas en el orden que el Señor me ha dicho que la haga. Por eso repetimos el versículo de Santiago 4:17. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero no hay forma de hacer lo bueno a base de represión. Hay que hacerlo por amor, porque precisamente por amor Dios envió a su Hijo para que muriera por todos nosotros. Qué hermosas palabras. Estamos hablando
de San Juan capítulo 14. Que Dios nos ayude. Pausamos y volvemos. Sencillo, ¿no? Ok, ahí. Mira, tiene una normalidad. Gracias a Dios por su don inefable. Iglesia del Señor, hablamos del verso 21 de San Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
La forma del Señor hablar era muy clara, muy específica. No hay por qué entrar en una discusión con eso. Si yo amo al Señor, guardo sus mandamientos. Y el Señor define claramente, si tú guardas el mandamiento, eso demuestra que tú me amas. ¿Por qué? Bueno, porque guardar el mandamiento tiene sus dificultades, porque nuestra antigua naturaleza adámica no quiere someterse a Dios de ninguna manera, y precisamente ese es el trabajo que ha hecho la religión, incluso la llamada religión evangélica, que no es evangelio, porque a lo que se han dedicado algunas gente es acomodar lo que ellos llaman evangelio para que la gente se sienta bien. Y precisamente eso es lo que me gusta a mí y le gusta a usted y le gusta a la carne de todo el mundo. Que lo acomoden y que le sigan diciendo que está bien, aunque se esté yendo al infierno con los ojos abiertos. Fue Jesús que dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Fue que Jesús que dijo, San Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No hay por qué entrar en ningún tipo de discusión, porque eso no tiene confusión posible. Iglesia amada, el verso 23, hay una reiteración de lo que debe ser el amor de Dios en nuestras vidas, iniciando por guardar lo que el Señor dijo que guardáramos. Verso 23, el que me ama, mi palabra guardará. Realmente no necesitamos la prepotencia y la vistosidad de la religión evangélica, de lo que han convertido el evangelio en una religión. Hablamos del evangelio, 115 veces en la Biblia nos dice claramente qué es el evangelio. Entonces, precisamente, una forma de identificarse como que yo amo a Dios es guardando sus mandamientos. Primero, Jesús ha dicho, bueno, el que los guarda, ese es el que me ama. Y vuelve a repetir en un capítulo tan corto como este, bueno, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es todo un conjunto de cosas que son indivisibles. No necesito la vanidad del sistema religioso actual que me dice que no tengo que limitarme a tantas cosas porque como quiera yo voy para el cielo, o en cambio lo que podríamos llamar el santómetro de los cristianos supraconservadores, o RTT como dicen la gente. No es necesario ninguno de esos, porque yo puedo hacer mi propia evaluación, yo puedo evaluar mi propia vida en lo que respecta a mi lugar en el reino de Dios. ¿Y cómo lo hago? Bueno, guardando la palabra de Dios. Si yo honestamente sé que estoy guardando la palabra de Dios, no tengo por qué entrar en discusión con nadie, ni sentirme aludido si alguien dice algo negativo, porque yo estoy consciente de que eso no es conmigo. ¿Por qué no es conmigo? Bueno, porque dándole la gloria a Dios, yo estoy guardando la palabra.
cada uno de nosotros debe hacer su propio autoanálisis y preguntarse, ¿yo estoy guardando la palabra? Pero estamos hablando de la palabra de Jesucristo. No estamos hablando de las exigencias del sistema de dominación que hay en la religión. No estamos hablando de ninguna manera de cumplir con cada reglamento del manual que me vende carísimo el sistema teológico y conciliar. No, estoy hablando de la palabra sencilla de la Biblia, que es muy específica. O sí, sí, o no, no. El que me ama, mi palabra guardará. Es bueno, iglesia amada, que sepamos, y nosotros lo sabemos, pero vamos a repetirlo. Es bueno que digamos y recordemos que el Evangelio es la buena nueva de salvación, así lo define la Biblia. No la teología, la Biblia. Y nosotros somos beneficiarios directos de ese Evangelio del Señor. Y por lo tanto, tenemos la responsabilidad amorosa de representarlo dignamente. Que al hablar del Evangelio, lo primero que se pueda notar es lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo nos ha transformado, cómo nos ha dado un nuevo accionar en la vida y cómo nos ha hecho volver a reír frente a la realidad de la vida, no importa cuál sea la situacionalidad en que nos desenvolvamos. El que tiene a Dios tiene libertad y por lo tanto no se siente temeroso de que haya algún tipo de antagonismo frente a lo que él dice o ella, o a lo que él o ella hacen. La gran preocupación del verdadero discípulo del Señor es hacer las cosas como su Señor dijo que la hicieran. Y usted y yo podemos estar seguros de que no hay otra forma mejor de hacer las cosas que hacerlas como dijo el Señor. Ahora, eso sí, el sistema humano siempre le tendrá una imposición, una prohibición, siempre habrán lo que ha habido históricamente, las censuras, los inquisidores modernos y todo eso, pero en el Evangelio sí es sí y no es no. Entonces, al proclamar las verdades del reino de Dios, roguemos porque Dios nos ayude a hacerlo de una manera que podamos no solo demostrar, sino que sea realmente que amemos a Dios, que amemos al Señor y que amemos la gente, porque la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es así que dice el hermano Juan, y es una verdad indiscutible. Nosotros debemos pedir a Dios que nos ayude a testificar de su grandeza, de la grandeza del Evangelio, de la grandeza del Hijo de Dios, de su sacrificio y de todo lo que nos ha otorgado, y hacerlo con libertad, y que nuestro accionar gire en torno a esa realidad. Y a veces no debemos intimidarnos si de alguna manera tenemos que dar el testimonio del Señor.
de una manera silente, porque a veces las circunstancias no nos permiten dar el testimonio con nuestra expresión. Pero hay una verdad grande, hermano. La comunión del Señor es algo que nunca se pierde, que nunca se disluye. Lo cierto es que nuestra comunión con el Señor es única. Y está demostrado que solamente con el amor de Dios se puede guardar la palabra de Dios. Parece extraño, pero no hay ninguna otra fórmula que funcione. La única fórmula funcional para yo amar al Señor, para yo guardar la palabra de Dios, es que el amor de Dios siga no solamente siendo derramado en mi corazón, sino que fluya en mi vida. Como dijo el Señor, precisamente, aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva son realmente una manifestación plena de la gracia, y la gracia es el amor, y el amor es la gracia. Nuestro amor al Señor nos va a capacitar, en primer lugar, para amar todo lo que